Hola, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Bueno, en esta ocasión les vamos a hablar acerca de qué es la asociación de resistencias. La asociación de resistencias eléctricas puede considerarse conceptualmente como una única forma equivalente, cuyo valor se determina a partir de las magnitudes de resistencias individuales asociadas y del esquema de conexión. El conjunto de varias resistencias asociadas se comporta como una única resistencia llamada resistencia equivalente. Asociación de resistencias en serie. Cuando la corriente que circula por todas las resistencias de asociación tiene una misma intensidad, se dice que éstas están conectadas en serie o en cascadas, en un esquema de resistencias. En serie varía la diferencia potencial entre una de las resistencias asociadas. Asociación de resistencias en paralelo. Esto nos dice que una asociación en paralelo tiene más trayectoria que el flujo de corriente. Se aplica la misma tensión a través de cada rama. Si la resistencia en cada rama es la misma, la intensidad de la corriente que circula por cada rama será la misma. Asociación mixta. Esta nos dice que al igual que los condensadores, se puede realizar combinaciones de asociaciones. Es lo que se denomina asociación mixta. Cualquier combinación de los elementos pasivos siempre se podrá reducir mediante las asociaciones anteriores hasta llegar a obtener un único elemento equivalente. La resistencia mixta en los futbolistas constituye un elemento importante en el fútbol actual, ya que los atletas tienden a manifestar sus mayores posibilidades físicas, técnicas y tácticas en situaciones de cansancio provocado por la misma actividad. A continuación, yo les voy a hablar sobre lo que es la electrodinámica. La electrodinámica es la disciplina que se dedica a analizar los fenómenos que genera la electricidad cuando está en movimiento. Estos estudios se orientan a la interacción de campos magnéticos y eléctricos con cargas que se desplazan. Antes de avanzar, cabe recordar que la electricidad es una fuerza que surge por la presencia de protones y electrones y se origina a partir del rechazo o la atracción entre partículas cargadas. También es importante tener en cuenta que la totalidad de los cuerpos están formados por átomos o moléculas, a su vez por compuestos de electrones, neutrones y protones. Los elementos de la electrodinámica son la resistencia, el voltaje y la intensidad. Los tipos de electrodinámica son electrodinámica clásica y la electrodinámica cuántica. La electrodinámica clásica se ocupa de los campos y las partículas cargadas en la forma original descrita sistemáticamente. Según la electrodinámica clásica, el electrón emitirá radiación y las órbitas colapsarían. Y la electrodinámica cuántica es el intercambio entre partículas cargadas al estilo de la teoría cuántica de campos. Además, aplica los principios de la mecánica cuántica a los fenómenos eléctricos y magnéticos. A continuación, les voy a hablar un poco sobre la corriente eléctrica. Es el movimiento de las cargas eléctricas a través de un medio conductor. Esta se conoce como corriente eléctrica y se origina al poner en contacto dos elementos entre los que hay una diferencia de potencial. Los ejemplos de energía eléctrica son la iluminación urbana, el encendido de los automóviles, nuestro mismo cuerpo, los relámpagos, las baterías recargables, entre otros. Luego de esto les voy a hablar sobre la intensidad de corriente eléctrica. Esta es la cantidad de carga que pasa por un conductor por una unidad de tiempo. La intensidad de la corriente se mide en amperios, que está simbolizado con la A. Un ejemplo más claro podría ser que lo podemos comparar con la corriente de un río. Ley de Ohm. La ley de Ohm fue postulada por el físico y matemático alemán Georg Ohm, quien nació en 1787 y falleció en 1854. La ley de Ohm: la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje suministrante proporcional a la resistencia del conductor. La generalización de estos resultados constituyen la ley de Ohm y se enuncian de la siguiente manera. La ley nos dice que entre la diferencia de potencial aplicado a los extremos de un conductor y a la intensidad de la corriente que circula por él
es una constante denominada resistencia eléctrica del conductor, la cual tiene la siguiente fórmula, en donde la resistencia es igual a la diferencia de potencial sobre la intensidad, en donde I es la intensidad medida en amperios, V es la diferencia de potencial medida en voltios y R es la resistencia medida en ohmios. Pero, ¿qué es un ohm? Un ohm es la resistencia en un conductor cuando se suministra una diferencia de potencial de 1 voltio que produce una corriente de 1 arminio. La unidad de resistencia eléctrica en sí se denomina ohmio y se representa con la siguiente simbología. Por ejemplo, un ohmio es igual a 1 voltio sobre 1 amperio. La ley de Ohm también se puede expresar de esta manera, en donde V es igual a R por I, que también sería voltajes igual a la resistencia por intensidad, o voltios es igual a ohmios por amperios. El circuito eléctrico. ¿Qué son los circuitos eléctricos? Son aquellos elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con aquella finalidad de transformar en otro tipo de energía. Los símbolos eléctricos. Como los símbolos eléctricos tenemos como ejemplo la pila con un positivo hacia la parte superior y como un negativo en la parte inferior. Amperímetro, como un positivo a su lado izquierdo y como un negativo a su lado derecho, con una flecha hacia el lado derecho que vendría a ser negativo. Y por último tenemos lo que es el voltímetro. Otros símbolos eléctricos que tenemos son el interruptor circuito abierto, el interruptor circuito cerrado, el receptor y la resistencia. Gracias.